A lo largo de la historia, una sombra se ha posado sobre la música, una sombra que siempre se detiene en la misma edad, los 27 años. Jóvenes talentosos, rebeldes, pero todos con el mismo destino: Hendrix, Joplin, Morrison, Cobain, Winehouse. Estrellas que brillaron demasiado y que se consumieron antes de tiempo. Algunos dicen que fue la presión, otros hablan de casualidad, pero hay quienes aseguran que detrás del número 27 se oculta algo más, un patrón imposible, un pacto silencioso, una presencia que se alimenta del genio y del caos. Cada nota, cada grito, cada lágrima pareciera ser parte de un ritual que nadie se atreve a romper. Dicen que el arte vive más allá de la muerte, pero ¿y si hay quienes no pueden evitar morir para alcanzar la inmortalidad? Múltiples figuras del mundo de la música han dejado este mundo a una edad en particular, los 27 años. Tan repetido ha sido este fenómeno que incluso ha nacido una teoría conspirativa que rodea estas muertes, con un aura de misterio y oscuridad. El famoso y polémico El Club de los 27. Más que una coincidencia, para algunos, esto es parte de algo más profundo, más oscuro, un patrón, una elección, o acaso un pacto diabólico. Esta es la historia del Club de los 27, donde la fama se convierte en maldición y la música en un eco de advertencia desde el más allá. Soy Anuar Marín y te presento la maldita historia del Club de los 27. El llamado Club de los 27 es un término popularizado en los años 70, pero que ha cobrado fuerza y dimensión mitológica en las décadas posteriores. Se refiere a una lista de músicos, artistas y celebridades que murieron a la edad de 27 años, en circunstancias muchas veces trágicas, repentinas y hasta sospechosas. Más allá de ser un simple grupo de personas con una edad en común al momento de morir, el Club de los 27 se ha convertido en un fenómeno cultural y conspirativo que combina tragedia, talento y teorías de maldición o destino, siendo considerado por muchos como una señal de que algo raro pasa con los artistas que alcanzan fama muy joven. Si bien la muerte en la juventud no es en sí algo extraordinario, la frecuencia con la que músicos de gran talento, fama internacional y vidas marcadas por la genialidad y el caos murieron justo a los 27 años. Y esto ha hecho pensar a muchos que hay algo mucho más allá de nuestro conocimiento. Pero, ¿quiénes son los miembros más importantes de este club? ¿Qué es lo que tienen en común? ¿Qué misterios rodean sus muertes? Este patrón de muertes en artistas jóvenes y famosos llamó la atención del público y de los medios. Las coincidencias generaron especulaciones de una maldición o un patrón oculto. Sin embargo, el concepto se volvió mundialmente conocido en 1994 y a partir de ese momento, el Club de los 27 se convirtió en un símbolo del artista maldito, joven, genial, inestable, autodestructivo y víctima del precio de la fama. A continuación te voy a presentar un top de los casos más emblemáticos, sus vidas, los elementos extraños que rodean sus muertes y qué teorías hay al respecto con ellos. Corría el año de 1969, Brian Jones, el carismático guitarrista y miembro fundador de los Rolling Stones,
Fue pionero en experimentar con distintos instrumentos, como el sitar, el dulcimer y otros, aportando un sonido psicodélico muy distintivo. El 3 de julio de 1969 fue hallado muerto en la piscina de su casa en Inglaterra. Tenía 27 años. Y aunque oficialmente su muerte fue catalogada como un accidente por ahogamiento bajo los efectos de drogas y alcohol, muchos fans y teóricos apuntan a un encubrimiento. Algunos se han planteado teorías alternativas, como que fue asesinado, o que hubo negligencia, o conspiraciones de intereses internos. Keith Richards, guitarrista de los Rolling Stones, dudó de la versión oficial. Incluso creen que fue asesinado por un obrero al que había despedido poco antes. Brian Jones fue un innovador musical, un genio incomprendido por sus propios compañeros, y su muerte fue solo la primera señal del Club de los 27. Un año después, en 1970, el mundo se paralizó con la noticia de la muerte de Jimi Hendrix, considerado uno de los guitarristas más influyentes de la historia del rock, innovador total en la forma de tocar, sonidos, efectos, presentación. Grabó clásicos, su virtuosismo lo convirtió en leyenda. Tenía 27 años, un ícono de la guitarra eléctrica, un revolucionario musical. Murió el 18 de septiembre de 1970 en Londres. Se cree que ingirió pastillas para dormir, estaba bajo los efectos del alcohol y murió por asfixia al inhalar su propio vómito, ya incapacitado. La versión oficial apunta a sobredosis accidental, pero las dudas comenzaron a surgir. ¿Por qué su novia no pidió ayuda inmediatamente? ¿Por qué había tanto vino tinto en los pulmones de Hendrix si éste no bebía vino? Teóricos aseguran que Hendrix tenía conflictos con su manager, y hay quienes incluso afirman que fue eliminado por cuestiones contractuales o por no alinearse con intereses del poder oculto de la industria musical. ¿Era Jimi Hendrix un genio que sabía demasiado? Janis Joplin tenía una voz potente, un estilo visceral, símbolo del blues rock y del movimiento hippie. Tenía una presencia escénica y emocional muy fuerte. El 4 de octubre de 1970, pocos días después de la muerte de Jimi Hendrix, otra estrella caía del firmamento. Janis Joplin, la poderosa voz femenina del blues y el rock, fue hallada muerta en su habitación del hotel en Los Ángeles, California. Se declaró oficialmente que murió de una sobredosis de heroína, probablemente accidental. Tenía 27 años. Pero había algo raro. Janis estaba en proceso de grabar un nuevo álbum. Se encontraba sobria de días antes. La heroína que consumió esa noche era mucho más fuerte de lo habitual. ¿Un error de cálculo o un lote adulterado intencionalmente? Algunos creen que su muerte fue una advertencia o un castigo. Había dejado de ser útil al sistema. Y así, en menos de 2 años, el Club de los 27 iba sumando miembros de peso. Líder de los Doors, poeta salvaje, provocador, su estilo, sus letras, su escena lo convirtieron en un mito. Jim Morrison hablaba abiertamente de controlar la mente con el arte, de romper estructuras. Admiraba a Arthur Rimbaud, quien también murió joven. Hay quienes sostienen que fingió su muerte, pero la teoría más difundida es otra. Jim Morrison habría sido víctima de una sobredosis suministrada por otros. El 3 de julio de 1971 en París, Francia, fue hallado sin vida en la bañera. Oficialmente se atribuye a fallo cardíaco, agravado por uso de alcohol y drogas. Lo curioso es que nunca se le realizó una autopsia. Las teorías apuntan a que pudo haber sido sobredosis que alguien pudo manipular. Incluso rumores de que fingió su muerte, aunque no hay evidencias creíbles para esto. Su pareja, Pamela Curson, murió 3 años después. Irónicamente, también a los 27 años. ¿Es esto una casualidad
o una cadena que sigue patrones? Líder de Nirvana, figura central del grunge, voz de una generación que luchaba con la fama, con la salud mental, con la presión, esposo de Courtney Love, Kurt Cobain fue hallado muerto en su casa de Seattle el 5 de abril de 1994, con una escopeta y una nota de suicidio. Tenía tan solo 27 años. Había también presencia de heroína en su cuerpo. Según las teorías conspirativas, se dice que la nota del suicidio fue falsificada o alterada, que la heroína en su sangre lo habría incapacitado para usar el arma. Existen también acusaciones contra Courtney Love, donde hay versiones que la acusan de estar involucrada, aunque no hay pruebas judiciales concluyentes. Con una voz excepcional, mezcla de jazz, soul, rhythm and blues, con letras muy personales, Amy Winehouse tardó poco en construir fama y cambiar el panorama musical contemporáneo. La cantante que trajo de vuelta el soul con su inolvidable Back to Black fue hallada en su departamento por intoxicación alcohólica el 23 de julio de 2011. La causa oficial, intoxicación etílica, es decir, cantidades de alcohol en el sangre muy alto. Tenía cerca de 416 miligramos de alcohol por litro de sangre. Tenía tan solo 27 años. Amy Winehouse había intentado rehabilitarse, había cancelado giras y en sus últimas entrevistas parecía querer retomar el control, pero nunca se le permitió volver. Según versiones anónimas, se encontraron botellas de vodka mezcladas con enormes cantidades de drogas semivacías en la casa. Otros creen que pudo haber coincidido una recaída, mezclas con medicamentos, negligencias médicas, presión mediática. Pero no hay teorías de asesinato ampliamente aceptadas. Su padre afirma que no fue una adicción, sino su frágil corazón. Otros creen que fue el resultado de un sistema que la exprimió hasta vaciarla. Mientras las leyendas crecen, científicos y estadísticos han intentado poner en perspectiva diferentes circunstancias. Un estudio reciente publicado en Proceedings of the National Academy of Science por Zachary Abdul-Mumin y Patrick Kaminsky analiza miles de datos de artistas famosos, muertes, edades, y descubre que no existe evidencia estadística firme de que los músicos mueran con mayor frecuencia a los 27 que a otras edades cercanas. Sin embargo, ellos también señalan algo muy importante. Aunque no hay un pico de mortalidad especial sobre todo a los 27, sí hay un sesgo importante de atención, mitificación y cultura alrededor de los que mueren a esa edad. El mito se refuerza por la prensa, por la narrativa de fama, más exceso, igual a tragedia, y por la repetición de patrones similares, drogas, alcohol, salud mental. En resumen, desde el punto de vista puramente estadístico, no hay pruebas de una causa sobrenatural, de un plan oculto o un club activo. Pero desde el punto de vista cultural, psicológico, mediático, la idea existe, tiene vida y afecta la forma en que recordamos estas muertes. Más allá de lo que se puede documentar, hay numerosas hipótesis, rumores, anécdotas, que han alimentado la idea de que puede haber algo más que una coincidencia. Todos estos artistas tienen algo en común. Fueron disruptivos, no solo exitosos, sino revolucionarios. Transformaron la música, los estilos y desafiaron lo establecido. Pero sobre todo, murieron jóvenes. Demasiado jóvenes. Aquí te menciono varias teorías y elementos misteriosos que te harán pensar si esto es cierto o es falso.
La maldición del encendedor blanco es una leyenda urbana que dice que varios miembros del club murieron portando un encendedor blanco. Se le atribuye significado ritual o símbolo de mala suerte. Sin embargo, investigaciones como la de los Snoops indican que no hay evidencia fiable. Por ejemplo, la marca Bic, referida en muchas versiones, no fabricaba esos encendedores en ciertos momentos de esas muertes, y no está claro que los miembros involucrados tuvieran uno blanco. Negligencia médica, drogas adulteradas, sobredosis accidentales. En casos como Hendrix, Joplin, Winehouse, se ha especulado que pudo haber sustancias mezcladas que aumentaron los riesgos, o que los entornos de fama creaban situaciones de presión, aislamiento, estrés mental que favorecían los excesos. También se habla mucho del efecto acumulado, años de abuso que bajan defensas físicas y mentales. Manipulación de escena o encubrimientos. En algunos casos, por ejemplo, Jim Morrison, al no realizarse una autopsia, quedan muchas preguntas sin respuesta. En el caso de Cobain, hay quienes creen que la escena fue manipulada, que el arma no correspondía al ángulo y, sobre todo, que la nota fue falsificada. Presión de la fama, salud mental. Es un hilo común entre estos artistas en que lidian con depresión, ansiedad, adicciones, episodios emocionales intensos, aislamiento, el vivir bajo la mirada pública, con expectativas creativas enormes, viajes, irregularidades de horarios, abusos. Todo ello puede provocar que el cuerpo y la mente se quiebren. Esa parte, la psicológica, es quizás la más real de todas. Los pactos con el diablo o con fuerzas ocultas a cambio de fama es una narrativa clásica en el folclore musical. Desde el joven guitarrista Robert Johnson, el legendario bluesman, quien también murió a los 27, es uno de esos tantos casos. Los sindicatos ocultos dentro de la industria musical también extraen todo lo que pueden de los artistas, y cuando ya no son útiles, simplemente los retiran. En la simbología oculta, el número 27 tiene connotaciones esotéricas. En numerología, se asocia con la iluminación espiritual y el sacrificio. ¿Y si este número no es una coincidencia, sino una elección ritual? El precio de la genialidad es vivir a un nivel emocional y creativo tan alto que puede ser insostenible. La industria empuja y el cuerpo y la mente simplemente no resisten. Hay varios factores que alimentaron esta idea. Por ejemplo, la coincidencia de edades. Todos murieron justo a los 27 años, lo que dio lugar a numerosas teorías numerológicas, esotéricas y conspirativas. Circunstancias trágicas y no resueltas. Muchos murieron en situaciones oscuras, con elementos sin aclarar, sin autopsia, drogas, suicidios dudosos. En fin, la genialidad artística más la autodestrucción, se romantizó la idea de que los artistas brillantes también están malditos y no pueden sostener la presión. La cobertura mediática, como la prensa y los fans, mitificaron estos eventos y el término Club de los 27 se empezó a usar como si fuera real. Y por último, la cultura pop, los libros, los documentales, las películas y las redes sociales han mantenido vivo el mito.
¿Qué implica para un artista y para la sociedad que se glorifique morir joven? Hay una cierta forma romántica de la tragedia. Vivir intenso, morir joven, ser recordado para siempre. Ese ideal tiene consecuencias. Ahora, se celebra más al artista que muere joven que al que vive muchos años, pero se diluye. Hay casos de artistas que han vivido mucho fuera del foco y no se les recuerda tanto como los que murieron a los 27. Pero, ¿hasta qué punto las condiciones sociales, industriales, discográficas, exposición, presión de giras, adicciones, la falta de apoyo en salud mental, las redes sociales, son factores reales de riesgo que podrían prevenir las muertes? Al evaluar toda esta información, yo llegué a la conclusión de que la coincidencia estadística es la explicación que más respaldo tiene científicamente, pues porque no hay evidencia fuerte de que el número 27 sea un punto de inflexión real en mortalidad para artistas. El patrón biográfico sí existe. Los miembros emblemáticos compartían estilos de vida con riesgos, consumo de sustancias, depresión, presión artística, relaciones tóxicas. El mito cultural, en el Club de los 27, se ha convertido en un símbolo, un espejo de lo que idolatramos, el genio, el exceso, la tragedia y la belleza efímera. Y quizás por último, la posible conspiración. Hay demasiados huecos, demasiadas preguntas sin responder, rumores que persisten. Pero hasta ahora, ningún caso ha sido probado como asesinato o conspiración institucional concreta. Incluso, hay artistas que han hablado de su miedo de llegar a los 27 años. Algunos incluso evitan lanzar discos importantes a esa edad. Otros simplemente se alejan. Lo cierto es que el Club de los 27 no es un club oficial. No tiene sede ni reglas, pero existe. Vive en la mente colectiva, en los corazones de los fans y en el misterio eterno que envuelve la muerte de quienes parecían inmortales. El Club de los 27 es quizás un espejo. Nos muestra lo frágil de la genialidad, el peso de la fama y lo oscuro que puede ser el camino hacia la eternidad. ¿Fue todo una casualidad? ¿O hay un precio que algunos están dispuestos a pagar por nunca ser olvidados? Dicen que la música es eterna, pero algunos artistas jamás la terminan. El Club de los 27 no es solo una lista, no es un número ni una estadística, es un eco, un susurro que vuelve cada vez que una estrella se apaga demasiado pronto. Afuera, el mundo aplaude, compra discos, eleva ídolos, pero adentro, en los pasillos donde realmente se mueve la industria, donde se firman contratos con sangre en la tinta, el club sigue reuniéndose. Algunos juran haber visto los mismos ojos oscuros rondar camerinos distintos, managers que aparecen justo antes del colapso, llamadas que se cortan a las 2:27 de la mañana, grabaciones que nadie recuerda haber hecho, firmas en los testamentos con letras que no coinciden. ¿Y si no fue una coincidencia? ¿Y si cada uno de ellos fue marcado? Brian, Jimmy, Janice, Jim, Kurt, Amy. 6 notas, como una melodía incompleta, como una invocación. ¿Y si hay algo o alguien que se alimenta del sufrimiento creativo? Algo que exige talento a cambio de tiempo, algo que te susurra al oído cuando estás a punto de romperte. Firma aquí, solo un poco más de dolor, y serás eterno. Así, termina este viaje por uno de los misterios más inquietantes del mundo del arte. El Club de los 27 sigue sumando páginas a su historia. Tal vez algún día la verdad salga a la luz, pero mientras tanto, cuando escuches una guitarra llorar, una voz que quiebra el alma o una letra que parece hablarte desde el más allá, recuerda que ellos siguen allí, en algún lugar. También recuerda que ellos no murieron a los 27. Ellos fueron reclamados.
Y la pregunta final es, ¿quién sigue? Antes de que las luces se apaguen, suscríbete a mi canal, deja tu like y comparte este video, porque algunos secretos no deberían guardarse para siempre. Tú decides si sigues viendo o te unes al club. Soy Anor Marín. Muy buenas noches.